La charla se titula Especiación del arsénico en agua de consumo humano. Quien moderará esta charla es el magíster ingeniero Joaquín Negri, presidente del Distrito 2 del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, y el disertante es el licenciado Marcelo Cagliola, representante del Consejo Federal de Servicios Sanitarios, COFES, biólogo sanitarista con más de 35 años de experiencia en gestión integral de calidad de agua y saneamiento, exgerente de calidad de obras sanitarias Mar del Plata, Sociedad del Estado, ex vicepresidente del Consejo Federal de Entidades del Servicio Sanitario de Argentina, actualmente representante técnico de dicho organismo y asesor consultor de empresas del sector. Es licenciado en Ciencias Biológicas, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y posgrados en Ciencias Químicas y Ambientes en la Universidad Nacional de Buenos Aires y de Sustentabilidad en la Universidad Nacional de Lanús. Tiene más de 40 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales y es expositor en diferentes ámbitos académicos de gestión y de comunicación. Le damos la palabra entonces al moderador de esta charla, nos referimos al magíster ingeniero Joaquín Negri. Bueno, gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Realmente en esta charla vamos a tener un gran profesional. Yo lo conozco hace 22 años, que cuando entré a OCE, fuimos colegas durante 22 años, compartimos el directorio de la empresa Obras Sanitarias Sociedad del Estado. Y bueno, cuando ustedes se meten en las playas y se bañan tranquilos, parte de ese proyecto, uno de los grandes componentes fue Marcelo, que estudió todo lo que tiene que ver con el diseño submarino y trabajó en la proyección, en la construcción. Así que cuando ustedes se bañan tranquilos, que no va a haber ninguna bacteria, uno de los grandes responsables es Marcelo. Pero no solo se dedicó a los efluentes, sino que en este caso, como tiene el título de la charla, se dedicó al agua y hoy ya jubilado de OCE, sigue trabajando, como dijeron, como consultor y pertenece al COFES. Y una de las grandes temáticas, no solo para el agua de consumo, sino también para la parte industrial, donde hoy tiene muchos requisitos el agua, incluso si uno quiere exportar a Japón, a la Unión Europea, tiene que cumplir con ciertos parámetros en el agua de procesos, y este es un congreso de industria alimenticia, precisamente lo tenemos a Marcelo. Y dentro de las problemáticas del agua, que él ha estudiado siempre y velado por la calidad, el gerente de calidad, es el tema del arsénico, que nos preocupa. En Argentina hay mucho, en aguas confinadas, donde naturalmente se encuentra el arsénico, y bueno, él también, junto con otras personas, pudo estudiar y especiar el arsénico, que ahora se lo va a explicar, y hay uno que es muchísimo menos cancerígeno que el otro. Así que te doy la palabra después con las preguntas. Adelante, Marcelo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, sobre todo por a esta hora permanecer todavía acá con atención, porque no quiero estar todos cansados. Así que vamos a tratar de poner un poco de dinamismo, no sé si me va a salir. Primero que nada, agradecerle al Colegio de Ingenieros, al ingeniero Oscar, fundamentalmente, que me vino a conversar hace un tiempo, interesado por esta problemática. Ya el Colegio de Ingenieros me había convocado para una charla virtual hace un tiempo, pero ahora tengo novedades, porque por suerte las cosas avanzan, y entonces vengo a traer una de las novedades. Puse en rojo industria alimentaria y el desafío de crecer, porque es la frase que domina este encuentro, y a mí me pareció que aplicaba muy bien a lo que yo voy a tratar de decirles. Razonabilidad para avanzar hacia el desarrollo sustentable en servicios de agua, saneamiento e higiene. Yo, antes de hablar del arsénico, tengo que hablar de una mirada holística, tengo que hablar de un contexto. Es necesario poder tener esa mirada integral, porque esa creo que es una de las causas profundas de los problemas que estamos teniendo cuando nos asustamos y hablamos solamente de arsénico. La verdad que tenía ganas de mostrar estas fotos que las tomé junto con la actual gerente de calidad de obras sanitarias de Mar del Plata, que es la licenciada Ana Paula Comino, que está acá con nosotros, hace más o menos un mes y medio atrás. Esto es en Salta, donde me convocaron para dar una disertación de este tema. Y el día anterior decidí que teníamos que ir antes
a recorrer un poco Salta. Yo podía ir a hablar a Salta sin conocer un poquito el terreno de Salta, desde la provincia de Buenos Aires. Fui hasta el Chaco salteño, cerca de la localidad de la Unión, y este es el suelo que nos encontramos, donde lo que vemos que si hay algo que no hay es agua. Sí podemos ver algo de eso. La empresa prestadora para dar ahí el colegio de la Unión, es una pequeña localidad donde hay pobladores Luigi. Y ahí está el tanque de Aguas del Norte, que es la empresa prestadora de agua de Salta, que tiene que llenar ese tanque para abastecer la red. Y es difícil sacar agua de ahí. Tuvieron que hacer un pozo de 300 metros para poder lograr obtener agua. Y el agua que sacan es la que sacan. Y resulta que tenía un contenido de arsénico de 20 microgramos por litro. Cuando el límite bajó de 50 a 10, esa agua es no potable. Ese es el uno de los problemas. Hay que visualizar si esta gente que toma agua de los bañados, microbiológicamente insegura, es razonable pensar que no se le puede dar agua que era potable hasta hace un poquito atrás, porque lo que cambia la norma no es la calidad de agua. Se hizo una planta de osmosis inversa para poder abastecer a la población. La planta salió más cara que todo el caserío de la Unión. Funcionó un año y medio y no pudo funcionar más. Porque hay que operar, hay que mantener. Nos costó un inicio de 800 kilómetros en un día para poder conocer esa realidad, antes de dar la charla. Entonces, si yo voy a hablar del arsénico, tengo que hablar primero del contexto de la realidad y del territorio. Y esta otra foto, bueno, no, esto no es exacto, hay que sacar más. Un barrio de Mar del Plata, la Herradura. Cuando llegamos con obras sanitarias Mar del Plata, este barrio nos pusimos muy contentos porque llegamos con agua, porque el agua que tomaba esta gente, de pozos domiciliarios, años, era así. Nosotros podemos llegar con agua limpia, pero a veces es difícil llegar con agua cuando nos copiamos de normas que están pensadas para otro contexto y para otra realidad. Entonces ahí hay que pensar entre todos las estrategias para poder abastecer el agua. El agua de este pozo domiciliario, estos chicos tenían Escherichia coli, contaminación fecal. No hacía falta hacer muchos estudios epidemiológicos. El mismo médico decía que hay parásitos en la panza de estos chicos. El agua que nosotros le dimos era buena, pero tiene 25 microgramos por litro de arsénico. Como todo el agua de la ciudad de Mar del Plata. Pero como nosotros podemos tener servicios y profesionales de los que podemos hablar de estas cosas, no es lo mismo que la gente de Salta. La gente de Salta no se anima a dar agua, porque si la norma dice 10, no le vamos a poder dar. Nosotros sí estamos hablando de un progreso para avanzar en la contextualización del riesgo. Y tiene 70 miligramos por litro de nitrato. Voy a tratar de ser claro porque acá hay muchos que son muy especialistas en el tema y otros no tanto. Entonces vamos a tratar de hablar de algunas cosas. El valor de nitratos en la norma habla de 50 miligramos por litro, pero también la Organización Mundial de la Salud dice que si el agua es microbiológicamente segura se puede dar hasta con 100. Pero eso las normas no lo están diciendo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Sabemos nosotros que esta agua soluciona el problema de parasitosis, mejora la calidad de vida. Entonces es interesante poner en contexto el tema normativo. Es lo que traigo a esta charla básicamente. Por eso, además de hablar de arsénico, tengo que hablar de contexto. Cuando el agua es microbiológicamente segura, es lo primero que tienen que hacer los prestadores del servicio de agua y saneamiento. Nosotros sabemos, y no de ahora, sino de hace cientos y cientos de años en el mundo, que cuando llegamos con agua microbiológicamente segura, disminuye la mortalidad infantil, disminuye las diarreas crónicas, disminuye la desnutrición, y eso, por supuesto, va acompañado de disminución de problemas cognitivos y de disminución de la pobreza. Cuando hablamos de los ODS, es muy interesante que de los 17 ODS, el sexto habla del acceso al agua limpia y al saneamiento. Cuando habla de agua limpia, habla básicamente de agua microbiológicamente segura, que por supuesto que los parásitos físicos químicos también tienen que ser parámetros que lleven al bienestar de la gente, no tener problemas de salud. Tienen que acompañar.
Lo que pasa es que las exigencias a veces se van poniendo razonablemente cada vez mayores para poder dar agua. El agua que es potable en un momento deja de serlo después. El problema es que cuando deja de serlo, nos quedamos como en la foto de Salta, sin agua. O las inversiones que hay que hacer para potabilizar nos puede llevar a la pobreza, porque a veces no es necesario llegar a un determinado nivel de potabilidad que lo único que hace es favorecer algún negocio, pero no genera un mejor bienestar en la salud de la población, porque hay otras prioridades. Entonces tenemos que entender los principios de progresividad para hacer la película del primer mundo, no buscar la última foto, porque esa última foto nos condena y nos confunde. Entonces yo quiero traer a este congreso estas conversaciones y esta manera de pensar que a veces se presenta como nuevos paradigmas. Nosotros tenemos la visión de los operadores, no tenemos la visión del total, ni queremos tenerla, pero lo que no podemos dejar es de estar presente en la conversación, porque si no nos enteramos una vez en 2007 que el arsénico había bajado de 50 microgramos por litro a 10 microgramos por litro por una recomendación de la Organización Mundial de Salud, que está muy bien como recomendación, pero la misma OMS, como lo voy a mostrar ahora, ¿qué dice? El desafío de crecer, dice la OMS. Piensen por ustedes mismos, háganse grandes alguna vez y piensen qué es lo que necesitan. Lo dice la OMS. Hay varias excepciones cuando uno piensa cuál es el desafío de crecer. Fíjense que cuando hablamos de agua limpia, como sexto ODS, también estamos hablando entonces de hambre cero. Estamos en un congreso de la empresa alimentaria. Porque cuando hay diarreas crónicas por culpa del agua microbiológicamente insegura, no hay nutriente que pueda incorporarse por el intestino delgado. Entonces todo lo que estuvimos hablando acá deja de tener sentido. Si le vamos a poner más o menos ellos, porque no lo va a poder absorber el intestino con diarreas crónicas. Entonces hay desnutrición, aunque haya alimento de la mejor calidad. Y si hay desnutrición, hay problemas cognitivos. Entonces esto colisiona con otros por el cuarto, que es educación de calidad. Y colisiona también con la reducción de la pobreza, obviamente. Y con el acceso al trabajo. Gente que no puede que tiene problemas cognitivos, no se va a educar bien, va a tener menos probabilidad de acceso al mercado laboral. Y también con la cuestión de género, que es otro de los ODS, porque las mujeres necesitan más agua que los hombres por el periodo menstrual, por el parto y un montón de otras cosas. Lo cual se vio en estudios recientes que el Asia tiene mucho que ver con la falta de agua con lo que se ha dado en esa situación. Está todo relacionado con el saneamiento básico. ¿Por qué pusieron saneamiento básico este nombre hace tantos años? Porque es la base para empezar a hablar. Ahora, si nos condicionamos para poder dar agua, cuando nos falta mucho para llegar a tener el 100% del radio servido de todos los barrios de las ciudades y de las zonas rurales, por eso traje esta foto de Salta, pero podría traer fotos también acá, como les traje recién de Mar del Plata, o voy a hablar de Mendoza también, la falta de agua en algunos lugares. Entonces, digamos, esta es la conversación que queremos tener. Lo interesante es que los ODS también dicen, entre otras cosas, alianza para los objetivos. Entonces, nos damos cuenta que para ponernos de acuerdo con estar todos juntos, mesas de diálogo, de trabajo, para concertar ideas, poner enfrente todos los puntos de vista, porque si no, una parte de la visión se come el resto. La Organización Mundial de Salud está bien lo que dijo, como un objetivo. ¿Por qué lo dijo? Que ahora se puede medir, antes no se puede medir tan bajo. Qué suerte que hay equipos y tecnología para poder medir 10 microgramos por litro. Antes no existían. Entonces vivíamos en la ignorancia. Yo no quiero ser ignorante, pero no quiero ser bueno con la baja. Ahora que lo puedo medir, digo, lo tengo que cumplir. Y no sé cumplirlo, no puedo cumplirlo, tengo el dinero. Y si lo tengo es porque me lo van a prestar. Y me lo van a prestar para que yo haga una planta de osmosis inversa. Para endeudar el país. Y para solucionar 0 problemas reales de salud. Porque los estudios epidemiológicos entre 10 microgramos y 50 microgramos por litro en el país se han terminado hace poquito, porque era una de las cosas que había quedado pendientes para tomar decisiones, y mostraron factores confundentes, no pudieron decidir nada. Pero lo mismo pasa con los estudios internacionales, y ahora el 2023 dice lo mismo la OMS. La Organización Mundial de Salud nos está diciendo. La verdad que entre 10 y 50 microgramos por litro es difícil encontrar riesgos entre estudios epidemiológicos. Y además dice la OMS lo mismo que estamos diciendo nosotros.
Y ojo con tomar decisiones que atenten contra la sustentabilidad de los servicios, contra el agua microbiológicamente segura. Ya no lo dice solamente los operadores, lo dice la Organización Mundial de la Salud también. O sea, no dice solamente 10 microgramos por litro como recomendación. Las guías de la OMS son libros y hay una hojita donde hay parámetros, pero dicen muchas cosas más que tienen que ver con esto. Las guías de la OMS dicen estas cosas. Para asignación de recursos en mejoras de calidad de agua y de consumo, se debe tener en cuenta la realización de mejoras progresivas para el logro de objetivos a largo plazo. Las prioridades deben estar establecidas para remediar los problemas más urgentes como los microorganismos patógenos y pueden vincularse con objetivos de largo plazo, la mejora adicional de la calidad del agua. Es importante que las metas de protección de la salud sean realistas, acorde con las condiciones locales y que su finalidad sea proteger y mejorar la salud pública. La mayoría de los países aplican varios tipos de metas para los distintos tipos de abastecimiento y contaminantes. Esto debe estar respaldado por orientación general que aborde las prioridades nacionales, regionales o locales, así como su aplicación progresiva, lo que contribuirá a garantizar el mejor uso posible de los recursos disponibles. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Federal de Entidades Sanitarias, que es aquí soy el representante técnico porque ve esto. Ahora, de repente, otras visiones, otras miradas o sin estas consideraciones, en un momento nos pusieron sin agua, porque realmente es así, sin agua disponible para poder seguir mejorando la población. Holanda tiene 1 microgramo por litro, pero tiene 100% de radio salida y un dinero que no tenemos. Es como nuestra casa. Hay que ser real. Es el desafío del presente, por eso voy a tomar el eslogan del Congreso. Por cada dólar invertido en agua y saneamiento, retorna $34 en costos ahorrados por atención de salud y en productividad económica incrementada. La esperanza de vida se concentra sistemáticamente en la población con menor acceso al agua potable. Actualmente, unas 42 millones de personas en la región de las Américas no tienen acceso a agua y unas 162 millones de personas no cuentan con un sistema adecuado de difusión de excretas. Según Pier Paolo Gallander, que es la persona que dio esta charla con la OPS, la inversión en agua y saneamiento es una de las más contundentes acciones a nuestro alcance para atacar las causas de las causas, reducir las desigualdades sociales en salud pública y democratizar las oportunidades de desarrollo sostenible. Me quedo con esto de democratizar y me quedo con el concepto de equidad, porque está muy de la mano de todo lo que estoy hablando. Cuando no llegamos a dar agua por esto, y tenemos que mejorar el radio salida actual, por ejemplo, como voy a ver ahora, toda la provincia de Buenos Aires tiene que mejorar para bajar a 10 microgramos por litro, inversiones millonarias. Estamos dejando fuera los que todavía llevamos por el agua que estoy tomando yo acá en el hotel. Entonces eso es aumentar la inequidad. Y eso es lo que ahora se ha determinado en los ODS, en el marco de los ODS, que han sido las causas más frustrantes de los objetivos de desarrollo del milenio. Porque se avanzó bastante con los objetivos de desarrollo del milenio, pero se dieron cuenta que se profundizaron las inequidades. Es para saber. Esto es para saber que nosotros allá por el año 1871 en Buenos Aires murió el 18% de los porteños por fiebre amarilla. Ahí se tomó conciencia de la importancia del agua microbiológicamente segura. Ahí en la foto pueden ver cómo las aguas salidas de los cordones, agua y cloacas. Estamos hablando de saneamiento básico para mejorar la salud de la población. Es la base. Miren si en ese momento hubieran dicho, no, tiene 20 microgramos por litro arsénico, no le den agua. O sea, lo que estoy hablando es de la razonabilidad para poder seguir creciendo y progresando como tiene que ser. Y ahora sí llegamos un poquito más al arsénico. Estos dos mapas de la provincia de Buenos Aires están mostrando en azul los lugares que tienen menos de 10 microgramos por litro, es en la zona de Buenos Aires que se abastece en el río de la Plata. ¿Sí? El resto de la provincia de Buenos Aires, lo que está en rojo, tiene más de 50 microgramos por litro. Son temas que tenemos que resolver con el marco normativo antes de que se bajara a 10. Lo que está en amarillo es lo que tiene entre 10 y 50. ¿Sí? Que es lo que ahora se pone entonces en duda.
y que fue el origen de tanta cuestión pública que se hubo hace unos meses atrás de los medios y la discusión del arsenio. Este es un mapa académico del doctor Pierán, en 2014, y este es el que en el año 2019 presentó el ingeniero Taylor de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires después del relevamiento. La norma fue del 2007. O sea, cuando se asume la recomendación de la OMS, no se contaba con este conocimiento. Esto lo dice el ingeniero Taylor. En ninguna localidad los valores de arsénico encontrados en todas las perforaciones que abastecen el servicio de distribución de agua se encontraron en el rango de 10 a 50 microgramos por litro. En ninguna localidad. Es decir, lo que se estaba diciendo es que el agua es no potable. Es una decisión. ¿Es razonable? Ahí fue lo que primero el sector, personalmente, en aquel momento, levanté la mano y digo, ¿y quiero ser pedido? ¿Justifiquen hacer esto? Obviamente, si la gente se está enfermando, porque el hidroarsenismo crónico endémico es un problema grave en Argentina. Pero se trata de niveles muy altos de arsénico. ¿Y de qué tipo de arsénico? Y ahora va a venir otra parte de la presentación, pero yo tenía que hablar de esto primero. Yo no podía hablar solamente de arsénico, sino un poco en contexto. Ninguna perforación, ninguno de los prestadores que no damos superficial en la provincia de Buenos Aires, que hoy escuché perfectamente que tiene el 50% de la industria exportadora, ¿no? Hoy nos demostraron que es una de las provincias más ricas del país, una de las más ricas del país, y bueno, tiene este problema. ¿Qué queda para otras provincias? Entonces, digamos, la verdad que no se puede cumplir. No encuentro un número económico que me diga cuántas plantas de municipales habría que hacer para poder cumplir. Todavía no tengo ese número. Sería una deuda externa monumental para condenar a todos esos chicos que están detrás nuestros y por los cuales me motiva a seguir trabajando. Nos muestran estas fotos y nos confunden. Yo he estado en cantidad de congresos. Esto es el problema del arsénico acá, pero ¿entre qué valores de arsénico? Valores enormes. En México, en Taiwán, en Argentina, es un problema grande en lugar donde hay enormes cantidades de arsénico. Son los primeros y siguen esos problemas. No hemos logrado solucionar problemas de ese tipo y quieren decir que yo tengo un problema de arsénico por tomar 25 microgramos por litro. Se hicieron estudios en primeros equipos locales y no parece que se cuente el problema. ¿Y qué tipo de arsénico? Ahora viene, ya me estoy spoileando mi propia presentación. Pero quiero decir esto, vamos todos juntos, no dejar a nadie atrás, es otra de las grandes frases de los ODS. ¿Sí? Entonces estamos hablando de eso, no dejemos a nadie atrás. Progresividad y equidad, eso habla la OMS. Principal problema, copia de normas ambientales foráneas. Cuando nos copiamos de gente que está pensando en otra cosa y está en otro contexto. Normas ambientales y de salud copiadas de otra realidad sociocultural y económica atentan contra el desarrollo sustentable, aunque parezca una contradicción. Atentan contra el desarrollo sustentable porque no nos dejan dar agua para que se mejore la salud de la población. Y además porque nos van a producir o producen empobrecimiento y no vamos a poder hacer las redes con el agua y la cloaca que yo tengo en mi casa y ustedes también la mayoría. Las normas ambientales razonadas para por el primer mundo no necesariamente implican ni son razonables para los principales problemas ambientales de otras regiones. Y entre el primer mundo, entre sí, también normas distintas. No hay una norma de la EPA y otra norma de la Comunidad Europea, por ejemplo. ¿Por qué no tiene la misma? Porque razonan para sus propias voluntades y su propia situación. Y machan perfectamente la producción. Entonces, en Canadá se aceptan algunos niveles y agroquímicos que no se aceptan en otros lados, porque no usan y otros no. No es que esté bueno que haya una molécula de algún agroquímico, más vale que no. Pero se piensa cuál es el tiempo para hacer nutrición a consecuencia. Y es el primer mundo. Y tiene su propia mirada. Lo que pasa es que no están mirando qué pasa en Marte. No les queda otra que mirar entre ellos. Nosotros sí estamos mirando. Está muy bien que miremos, que sepamos, que aprendamos, que sepamos todo. Obviamente, pero después tenemos que crecer y tomar nuestras decisiones, porque si no es fácil lavarte las manos en una mesa de decisión y copiarte lo que dice la EPA, o lo que dice la OMS, o lo que dice la Comunidad Europea. Y me voy tranquilo a mi casa, pero condenando a gente, hay que saberlo.
Hay que saber el resultado de esas acciones. Entonces tenemos que crecer. Ese es el desafío. Desafío de crecer. Saber global, pero pensar y actuar local y regional. Nuevo paradigma de la sustentabilidad requiere una mirada transversal, holística y situada. Aquí y ahora, ¿cuál es la prioridad para avanzar al menor costo y mayor beneficio en salud y ambiente? Prioridades. No ser funcionales a otros intereses que obligan a mejorar el radio servido en lugar de tenerlo. ¿Sí? Que las cosas hay que ser claras. Si yo vendo plantas de composición inversal, voy a querer que se vendan. Y está muy bien. No me enojo con eso. A mí lo que me enoja es caminar por una calle llena de viviendas. Todos me van a querer vender un producto. Pero yo tengo que tener autonomía para saber qué es lo que quiero comprar y qué puedo gastar el dinero que tengo. ¿Dónde tienen que dirigirse las inversiones para alcanzar las prioridades? ¿Qué se necesita para ello? Bueno, compartir la mirada entre todos los sectores involucrados primero. Ya lo dice la ODS 17. Hablemos entre todos. Acercarse al territorio para conocer los verdaderos problemas de cada región. Establecer una mesa de consensos. Y estrategias de gestión de riesgo. Hoy se habló algo de esto también. Estrategias de gestión de riesgo. Para el tema de agua están los planes de seguridad del agua, que también es un instrumento del OPS, de la OMS, que nos acerca, junto con salud, para ver dónde están los problemas prioritarios, dónde invertir mi dinero para mejorar la salud pública. Entonces, hay maneras y mecanismos para saber cuál es el plan para hacer la película. Este documento es el que lo hicimos desde el Consejo Federal de Entidades Sanitarias, que habla de estas cosas, estrategia de progresividad para la actividad en el acceso al agua de saneamiento. Está en la web, ustedes buscan COFES y van a acceder a este documento y a otro más que es el que a mí me interesa, que ahora enseguida les voy a comentar. Pero esto me interesa, es muy importante, un libro de equidad en agua y saneamiento, en los servicios de saneamiento, que dice lo que les comentaba. Existe creciente aceptación que el progreso logrado en el marco de la meta de los objetivos de desarrollo del milenio para agua potable y saneamiento ha sido inequitativo. Como resultado, la reducción progresiva de las desigualdades es ahora un enfoque explícito de las metas de los ODS, adoptadas en 2015 para el acceso universal al agua potable, saneamiento e higiene. Este cambio de enfoque tiene implicancias en la forma en que la próxima generación de políticas y programas será concebida, diseñada, financiada y monitoreada. Y también ahora, a partir de esto, los mismos bancos internacionales están viendo si esta mirada está siendo aplicada o no. También está puesto ahora dentro de las etapas de gestión el programa de saneamiento óptimo del NIR habla justamente de esto. Y ahora les voy a decir qué hicimos con todo esto, porque con todo esto nos pusimos a pensar muchas cosas y desde el Consejo Federal de Entidades Sanitarias, primero desde Mar del Plata, y desde Mar del Plata lo llevamos al resto del país, empezamos a mirar esto que es una buena noticia que les voy a dar. Además de todo lo que dije, que ya me alcanza, empezamos a ver que no todo el arsénico es igual. Cuando uno mide arsénico total, mide el contenido total del arsénico. Pero en el agua puede estar realmente como arsénico inorgánico, y la toxicidad del arsénico inorgánico depende de su estado de valencia, de su oxidación. Puede estar como arseniato o como arsenito. Y el arsenito es de 10 a 60 veces más tóxico que el arseniato. Entonces resulta interesante estudiar cuál es el arsénico en distintas cuencas, porque también el instrumento pasa a ser ahora relevante para conseguir conversando el tema. Con estas cosas que ya estuvimos hablando, contexto regional, progresividad, prioridades, equidad, con esta mirada empezamos a ver qué especie de arsénico era la que dominaba en las cuencas que estudiamos. Hay bibliografía en extenso, estas son revisiones de los últimos años que nos hablan de esta cuestión, de que la toxicidad es diferencial entre el arsénico 3 y el arsénico 5, o arsénico y arseniato. Solamente para poder algunos papers, esto lo voy a pasar muy rápido, parte yo soy biólogo, no sé si lo vemos parte de la diferencia del metabolismo entre las dos especies, porque uno es más tóxico que el otro. La cuestión que, ¿cómo desarrollamos esta estrategia? En primer lugar, el laboratorio central de AISA, que tiene, la verdad que es un laboratorio de gran prestigio y de mucho desarrollo, que incluso tiene la técnica de
arsénico total acreditada por la ISO 17025. En esta conversación que venimos tomando, se pusieron a trabajar en desarrollar unas técnicas de especiación que ya existen desde hace mucho tiempo, por supuesto. Lo que pasa es que hizo un desarrollo a partir de una bibliografía donde pudo poner a punto una técnica que es bastante sencilla para cualquiera que haga arsénico total. Con un pretratamiento de la muestra puede lograr tener la especiación. Una vez que estuvo la técnica analítica desarrollada, planteamos entre los operadores de distintas provincias que querían participar de este estudio. La premisa fue: estudiemos las concentraciones de sus perforaciones, porque nadie mejor como cada uno de sus provincias conoce su territorio, donde tienen el problema que aplica el cambio de norma, entre 10 y 50 microgramos por litro. Esas perforaciones que dan agua con esa concentración entre 10 y 50 microgramos por litro, que son las que pasan a ser no aptas, de ser aptas a no aptas, estudiamos la especiación. Y entonces ahí hicimos un muestreo en diferentes fuentes de captación, análisis estadístico y conclusión de la versión de informe. Las empresas que participaron fue AISA, Mar del Plata, Balcarce, Aguas del Norte, que Salta, Mendoza, Neuquén. Y los resultados, afortunadamente, nos dieron, en el total de las muestras estudiadas, que fueron 342 muestras, la prevalencia del arseniato, la especie menos tóxica, de 10 a 60 veces menos tóxica que el arsenito, en un 90%. Esto es algo que tengo muchísimas ganas de publicarlo por todos lados, porque son novedades muy lindas, porque además de todo lo que les dije previamente, en la Argentina, por lo menos en las cuencas estudiadas, que no han sido pocas, prevalece la especie menos tóxica. Entonces estamos hablando de otro parámetro. Y si yo les digo que la Organización Mundial de Salud se basa en estudios hechos en Asia, en Taiwán, en Bangladesh, donde predomina el arsénico 3, entonces podemos reconsiderar todo a la luz de los nuevos conocimientos. Ahora también esto machea y explica por qué los estudios epidemiológicos que se hicieron en el país no encuentran contundencia. Bueno, tenemos un arsénico que no es tan complicado. Entonces esto nos libera una nueva conversación, nos abre un escenario positivo. Entonces ya me dejo de enojar y me pongo a poner contento. Porque esta es la realidad que estamos encontrando. Resulta que en Asia, tampoco voy a detener en esto, los acuíferos son reductores y acá normalmente son oxidantes, y por eso es que la diferencia de la especie de arsénico es la que domina el arsénico 5. Entonces, agreguemos que los operadores cloramos el agua, no por el arsénico, sino por la bacteriología. Por norma estamos obligados a clorar, y eso hace que mantengamos un ambiente oxidante en las redes, por lo cual se mantiene lo que está pasando en el agua subterránea. Hemos estudiado no solamente las fuentes de captación, sino las redes de distribución, y vemos que se mantiene esta situación. Entonces podemos pensar en una normativa basada en la toxicidad. Podemos estar conversando de esto. Este es el mapa que se los mostré hoy, es simplemente para recordar que ninguna profesión cumple. En esta realidad de una normativa basada en toxicidad, obviamente tenemos que participar con todos los actores que tengan que ver con esto, y por supuesto estamos en ese momento, estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación, la licenciada Terachi, que ahora acá en este momento de que estamos trabajando muy bien con toda esta lógica, hemos hecho la presentación, estamos trabajando con la Secretaría de Recursos de la Nación, y muy bien también con el Consejo Médico Federal, que ahora, por cuenta propia, ha mandado a capacitar gente de los rodeos de AISA, del COIFE de distintas provincias, para hacer especiación. Y ahora mañana voy a tener una reunión con el COIFE acá, así que no voy a estar todo el tiempo porque tengo una reunión con el COIFE por este tema, y para seguir avanzando en un plan de estar todos juntos. Estoy trabajando fuertemente con la parte académica, con la doctora Luderman del Instituto de Agua y el Ambiente de la Academia Nacional de Ingeniería. Me han invitado para participar en un capítulo de un documento que está haciendo el Instituto Nacional del Agua y el Ambiente, referido a este tema. Y también
vamos teniendo una mirada conjunta. Creo que hay que construir una mirada conjunta y el problema a veces es la comunicación. Yo me doy cuenta que no es que en 2007 no sabían, tampoco se sabía esto, pero bueno, con otra mirada, mirando la bibliografía internacional, una mirada de experto, está muy bien, pero el contexto, bueno, nosotros estamos en el territorio, los operadores no nos queda otra. Vivimos dándole agua casa por casa, y los que nos piden agua son los que no tienen, o los que tienen valor de ser igual, ¿no? O fundamentalmente los que tienen agua microbiológicamente, tienen contaminación microbiológica. Esos son los primeros que golpean las puertas de los directorios de las empresas. Llévenme agua. Entonces esto pasa a ser una cosa de otro orden, no para no atender, pero de otro orden. Y tenemos afortunadamente un agua con arseniato, no con arsénico. Esto ya lo hablamos todo. ¿Es posible cumplir? ¿El riesgo epidemiológico es significativo? Sabemos que no. El riesgo epidemiológico en relación a otros riesgos para la salud de la región es significativo. ¿Es prioritario en un contexto integrado? La prioridad respecto al arsénico debería ser bajar primero los niveles por encima de 50. Todos vamos de acuerdo que sí. Y ahora si decimos que encima es arseniato y no es arsénico. Novedades desde 2007 a la fecha es que sí se hizo un estudio epidemiológico local que no mostró ningún tipo de efecto adicional, no mostró diferencias entre 10 y 50. La novedad que hicimos es el estudio de especiación regional, también que ya existían estudios a menor escala académicos que mostraban esto, en La Pampa, en Santa Fe, en Mar del Plata. Relevamiento del cumplimiento de distintas regiones del territorio nacional, problemas de gobernabilidad causados por la norma, judicialización de la problemática. O sea, por eso hay que avanzar rápidamente y por eso tenemos que encajar, porque están habiendo distintos procesos judiciales en este contexto que yo estoy comentando. Entonces, fijaron, y ahí la discusión pasa a ser de abogados, si vale la norma provincial, que en distintas provincias sigue manteniendo 50 kilogramos por litro, o si vale lo que dice el Código Alimentario, y como algunas provincias han adherido al Código Alimentario, entonces la discusión pasa si adherieron en un año, si vale porque adhirieron en el año 2003, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires, pero la modificación del Código fue en 2007, entonces bueno, y hay una discusión legal. Yo no hablo de eso, se lo comento, yo hablo de causas profundas. La gente se enferma o no, y si no vamos por adelantar esto, la gente va a tener problemas y se va a seguir enfermando porque no llegan los servicios sanitarios, no llegan siempre. Pero eso es la discusión. Salta, por ejemplo, al nivel del Código Alimentario. Ellos decidieron confiar en la nación. No tienen normativa propia. Entonces están en el problema. San Juan lo mismo. Otra provincia no se defiende. No, yo tengo 50 que va a ocurrir en un país federal, no me importa que la nación. Pero algún juez interpreta otra cosa y se está sentando jurisprudencia en ese sentido. Hay muchas causas judiciales en la provincia de Buenos Aires y que piden entonces que se cumpla lo imposible. Y lo que evoluciona es el contexto. Yo traigo esto porque se habló mucho del contexto y de la contextualización con distintos temas. Yo quiero traer eso. Esto es un colega mío, que es muy viejo, esto desde el año 1972, tan viejo como yo casi, pero lo que evoluciona es el contexto. No es un medio serio, sino cómo es ese desafío de crecer. El tiempo, las fotos, disculpe. las capacitaciones. El tiempo, por favor. Bueno. Algunas fotos con capacitaciones, y esto ya se ha dicho todo. La mesa de trabajo ya les comenté, que estamos trabajando haciendo una mesa de trabajo, tratando de hablar con todos los actores involucrados. Y bueno, esto lo pueden buscar, ¿no? En el OMS, diciembre de 2022, se van a dar cuenta que con respecto al arsénico, ya ahora la misma OMS dice que en áreas donde la concentración de arsénico del agua se encuentra entre 10 y 50 microgramos por litro, la incidencia en la salud sería baja y difícil de detectar en estudios epidemiológicos. Ya no en Argentina, que es lo que pasa, sino en otros lugares. La OMS también lo está reconociendo y también dice que es un valor provisional debido a las dificultades prácticas para eliminar el arsénico y que sin embargo millones de personas en todo el mundo estarán expuestas al arsénico en concentraciones mucho más altas que el valor recomendado. Y por lo tanto la prioridad de salud pública debería ser reducir la exposición de estas personas. Es una cuestión que no entiende cualquiera, ¿sí? Pero por ahí estamos actuando de la misma manera. Y que cuando sea difícil, ya no cuando sea difícil alcanzar el valor regulativo, los Estados miembros podrán establecer límites más elevados o valores provisionales como parte de una estrategia global
para reducir progresivamente los riesgos, teniendo en cuenta al mismo tiempo las circunstancias locales, los recursos disponibles y los riesgos derivados de fuentes bajas en arsénico que estén contaminadas microbiológicamente. Ya está diciendo lo mismo que la ingeniera de COFES. Esto es porque lo dice el ente porque se da cuenta, y seguramente hay presentaciones, de que el valor de 10 no siempre se puede cumplir y que se tenga en cuenta estas cosas. Estos son los dos trabajos que pueden buscarlo en COFES, en la página de COFES, están allí, donde hemos hablado de estas cosas, solamente para mostrar algunos de los, hay montones de causas judiciales donde se pide 10 litros para distintas localidades. O sea, nosotros no podemos llevar agua a Chico, ningún prestador de la Provincia de Buenos Aires puede asistir ante otro, si no te llevo un camión, no existe. El doctor Stripecki, que fue ese doctor del mapa de Lispa, que fue un poco el que desencadenó toda la discusión mediática de esos meses. Nosotros venimos en conversación con él, ahora es el mismo que yo. Él no sabía lo de la especiación. Él está viendo el oxígeno total, él muestra que mata gente, sin demasiada velocidad tampoco en el muestreo, pero no importa porque el diagnóstico es el mismo. Yo le mostré lo de auge y lo de el diagnóstico es igual, no se puede creer lo que es, entonces no me meto porque si se mostró bien o no. Le está diciendo cosas funcionales. Lo que no sabía es que se había tenido el estudio epidemiológico y que la especiación daba nuevas novedades que son positivas para el análisis. Entonces ahora está contentísimo por eso, de hecho está tratando de especiar para poder informar mejor. Y lo que estamos queriendo es que todos nos pongamos de acuerdo para dar un salto de calidad en el marco normativo que nos permita dar agua. La verdad es que queremos dar agua, es lo que tenemos que hacer. Estos son los de con la academia, mesas institucionales, todos los actores involucrados. Se ha decidido capacitar la carga técnica, que es lo que empezamos a hacer ahora con el MAT, la carga técnica. Estas fuentes son las mismas siempre, pero para no olvidarnos, el problema de la falta de agua es que no tiene el problema tiene el problema del otro. Esa es una frase que es mía, que me encanta. Y esta se la acabo de acordar recién a Sebastián Campanelli porque me gustó. Es imposible competir con la gente que se divierte haciendo casa. Yo le quise poner, porque yo creo que me divierto en lo que hago, eso para él dice, se jubiló y él se iba acá con el jubilito que me gusta porque pienso en esos chicos que ganan. Entonces me encanta seguir, me gusta pensando en toda la vida de San Juan, voy a seguir tratando de que podamos llegar con el agua a donde tenemos que llegar. Bueno, muchas gracias.